enemigo de la gracia. Gracias, hermano Matt, por comenzar a grabar nuestra reunión. De nada, Okay. con mucho gusto. Si me habilita compartir la pantalla, hermano Matt, no sé si está habilitada, por favor. Sí, claro que sí, se me olvidó. Un momentito, por No supuesto. hay Sí, problema. sí, sí. Esas cosas pasan, suelen Sí. suceder. Ahora debe tener acceso. Gracias. Estamos en un curso de esta hermosa escuela de sana doctrina llamada Academia Cristo. Estamos estudiando la segunda clase de el legalismo, un ataque contra la gracia del Señor. Todos son bienvenidos. Queremos recordar las reglas, aunque ustedes ya las saben. Mostremos respeto, viniendo preparados a la lección, habiendo visto el video y meditado en las preguntas. Procuremos respetar la hora y cuando entremos un poquito tarde, procuremos entrar con el micrófono apagado para que no interrumpamos a nuestros hermanos que están escuchando la clase. Respetemos a nuestros profesores, son humanos, a veces se equivocan en la pronunciación, pero están aquí para servirnos. Respetemos a nuestros compañeros. A veces hay quienes tienen un tono más golpeado de voz, hay quienes a veces son más rudos para decir las cosas. Vamos a respetar a todos nuestros compañeros. Y también en el grupo de WhatsApp, hasta ahora yo no veo ningún problema, pero como ustedes saben, cada que enviamos alguna imagen, algún logo, se almacena en la memoria de nuestro celular y si mandamos muchos, nuestra memoria se llena y al rato el celular está ya bien lento y ya nos cuesta trabajo utilizarlo. Por esa razón, pedimos que el grupo de WhatsApp solo se manden los mensajes que sean absolutamente necesarios. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a hacerlo orando a nuestro Dios. Le voy a pedir a un voluntario, quien guste hacerlo con toda confianza, que nos lea esta oración que tenemos aquí. Adelante, por favor, un voluntario encienda su micrófono, diga yo y léala. Yo. Adelante, Luz Estela. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres desde nuestro nacimiento, estábamos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber mandado al Espíritu Santo que nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por tu perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Hermosa Gracias a oración. Dios. Sí, así es. Hermosa oración y gracias a Dios por nuestros hermanos que nos han dejado esta oración. Estamos viendo el legalismo es un enemigo de la gracia de Dios. El legalismo consiste en querer ganarnos nosotros la salvación por nuestras propias obras y las bendiciones de Dios obedeciendo al pie de la letra todo lo que Dios dice. Hemos dicho que esto no es posible porque nosotros somos pecadores, lo dice la Biblia, y nadie puede obedecer completamente a Dios. Así que más bien, a pesar de nuestros pecados, Dios nos perdona, viene con su gracia, nos acepta y después de eso nosotros respondemos a Dios con amor y no a la fuerza. Sin embargo, el legalismo
nos quita esta bendición y este consuelo, porque al descansar en mis obras, como yo siempre fallo y siempre me equivoco, pues siempre voy a estar inseguro de si Dios me ha aceptado o no me ha aceptado, porque a cada rato estoy fallando. Además de eso, el legalismo le roba la gloria a Dios, porque el que se gana la salvación es el hombre. Entonces, el héroe termina siendo el hombre. El hombre se puso a orar, se puso a obedecer, se puso a ayunar, se puso a leer la Biblia y se ganó la salvación. Y entonces, él es el héroe de la película. Él es el héroe de todo y deja a Dios en segundo término. El legalismo entonces nos deja con una gran inseguridad, porque si nos basamos en nuestras obras, como somos tan imperfectos, pues nunca vamos a saber si Dios sí nos va a bendecir o no nos va a bendecir. Y también se centra en los éxitos del hombre. Y hay muchas iglesias o grupos, tristemente hoy en día, centrados en el éxito del hombre. Y todo lo que predican es para el éxito del ser humano, cuando en realidad la gloria debe de ser completa y absolutamente para Dios. Les quiero platicar una historia. Quiero comenzar esta clase hablándoles de la historia de este personaje. ¿Alguien sabe quién es este personaje que está aquí? ¿No? Se ve medio chistoso, ¿verdad? Este personaje es el personaje de un libro. Ese libro se escribió por allá por el año 1786 y este personaje se llama el Barón de Munchausen. Es la historia de un hombre que platicaba puras fantasías. Era una persona que se dedicaba a la milicia, era un militar que iba a las guerras y cuando regresaba hacía unos desayunos, unas comidas en su casa, platicaba sus historias y pues muchas historias, la verdad, eran bastante fantasiosas. Entonces, una de sus historias que él platica, dice que un día quería pasar del otro lado del ejército y no sabía cómo pasar y se subió en una bala de cañón y viajó sentado en la bala de cañón y de esa manera cuando llegó nos llamaron a hasta entubar, el otro lado. Entonces, esta era una de sus historias del Barón de Munchausen. Otra de sus historias dice que él una vez se perdió en un bosque muy denso y no sabía cómo salir de ese lugar. Entonces buscó una cuerda, amarró unos patos y sujetándose a ellos salió volando y los patos lo llevaron a su casa. Esa es otra historia fantasiosa que platica. Y otra historia fantasiosa que él platica es que una vez iba en su caballo velozmente, saltó una colina y resultó que él cayó en un pantano y se estaba hundiendo en ese pantano. Imagínense, cayó y se estaba hundiendo. ¿Y saben cómo dice el Barón de Munchausen que salió? Pues dice que se jaló de los pelos él solito y se sacó del pantano. Se sacó a sí mismo del pantano jalándose de los pelos. Esta semana vimos un video de un niño que también cayó en un hoyo. Y nos dice la pregunta del día de hoy. Quien guste la puede contestar. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo? ¿Y qué simbolizaba esto? Porque como ustedes se acordarán, este niño se cayó ahí al hoyo y bueno, finalmente lo ayudaron y lo sacaron. Pero ¿qué Pastor, era lo que buenas deseaba? noches, que Dios lo bendiga. Adelante, Palacios. Sí,
díganos, respóndanos, Daisy Palacios, la pregunta. Pastor, si no A ver. responde el hermano. Adelante entonces, Viviana. Bueno, el niño este que estaba paseando su cerdito, que tenía un doble ánimo, este cerdito se portaba bien y se portaba mal, lo empuja, estando él distraído, y desapareció unos días, y la familia y los amigos salieron a buscarlo, y bueno, hicieron como una especie de soga entre los chicos y lo pudieron sacar. Y mientras lo iban subiendo, la familia y los amigos festejaban ese logro, y él pensó, qué bueno hubiese sido, ojalá hubiese sido, que yo pudiera haber salido solito. Entonces, yo creo que él tenía un orgullo, una vanidad muy grande, y le gustaba mucho la vanagloria, ser aplaudido y ser alabado por sus buenos logros. Eso es lo que yo interpreté. Muy bien, sí. Así es, igual que el varón de Munchausen que se quería jalar de los pelos y salirse él solo del pantano. Este niño le hubiera gustado salir por sí mismo, por sus propios medios, pero no se puede. ¿Qué deseó Pedro? Ser capaz de sacarse a sí mismo del hoyo. ¿Y qué simboliza esto? Que uno es capaz de salvarse a sí mismo. O sea, él quería salvarse solito, como muchas veces nosotros queremos salvarnos solitos con nuestras propias obras. Sin embargo, esto no es posible. El ser humano no se puede salvar solo, cumpliendo con reglas y haciendo sus obras. ¿Cómo nacemos cuando venimos a este mundo? A ver, otra persona que la conteste. Pastor, nacemos espiritualmente Sí, muertos adelante. por el pecado. Muy bien. Nacemos espiritualmente muertos. Claro. ¿Cuál es nuestra condición al nacer? Físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados y separados de Dios. Nosotros no podemos iniciar el proceso de salvación, tampoco podemos concluirlo. Desde el momento de la concepción, nosotros ya somos pecadores, ¿sí? Desde el momento en el que somos concebidos en el vientre de la mamá, ya somos pecadores, porque heredamos el pecado de Adán. Como ustedes vieron en el video, por un hombre entró el pecado y de ahí se transmitió a toda la humanidad. Entonces, desde el momento en el que somos concebidos, ya somos pecadores, dice el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido concebido, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, desde el momento de la concepción. Porque en la Biblia, el niño desde que está en el vientre ya tiene toda una vida, ¿sí? Desde que está en el vientre tiene toda una vida. Por ejemplo, ustedes se acordarán de un pasaje de la Biblia que habla de una mujer que tenía gemelos en su vientre. Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. Y estos dos chamacos desde ahí ya se estaban dando duro. Desde ahí ya se estaban peleando. Y entonces ella vino con Dios y le dijo, es que hay dos naciones en tu vientre. Fíjense cómo desde ahí ya los niños tenían vida. Esa es una de las razones por las cuales los cristianos no pueden apoyar el aborto. Porque para la Escritura, desde que se está en el vientre, el niño ya es tremendo. Desde que está en el vientre ya le está dando de catorrazos a su hermano.
desde que está en el vientre ya se está peleando, ¿sí? O sea, ya hay vida desde el vientre en la Biblia. Ese es el caso de Jacob y Esaú. Pero también se habla de otro caso de Fares y Sara. Estos eran hijos de Judá. Sara iba saliendo y que agarra a Fares, Fares lo tomó y que lo jala y que sale él primero. Y por eso se llamó Fares, porque Fares significa abrirse brecha, abrirse paso. Entonces, ya desde el vientre el niño ya es pecador. Por esa razón, desde que nacía, a los 8 días, le practicaban la circuncisión. Tan pronto como nacía, porque desde el vientre el niño ya era pecador y desde el vientre ya Dios tenía un plan para su vida. Lo mismo vemos cuando la madre de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista salta en el vientre de su mamá, porque ha llegado el Señor Jesús en el vientre también de la Virgen. Entonces hay vida, en la Biblia hay vida, desde el vientre hay vida. Y desde ahí el ser humano ya es pecador, pero desde ahí Dios ya lo está bendiciendo, ya está derramando su misericordia por él. Cuando él nace, él ya tiene toda una vida hecha desde el vientre. Desde ahí somos pecadores, desde que estamos ahí. Hoy en día, pues como ustedes saben, todos los estudios de prenatalidad han estudiado que efectivamente el niño ya a ciertos meses en el vientre ya empieza a oír música, ya conoce la voz de sus padres, ya desde el vientre comienza a percibir esto que la Biblia decía hace tantísimos años, pues hoy en día se sabe que esto así es, ¿no? Desde ahí somos pecadores. Y como somos pecadores, nosotros no buscamos a Dios. Cuando Adán pecó, dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Él no busca a Dios, al contrario, se esconde de Dios, le da la espalda a Dios porque es pecador. Dice Romanos, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso que quede claro, nosotros no buscamos a Dios. A ver, voy a hacerles una pregunta. Una persona, una mujer, su esposo se va de la casa y ella quiere que él regrese. Y alguien la invita, le dice, vamos a mi templo para que oremos por ti. O vamos a mi iglesia para que oremos por ti. Y ella va a la iglesia. ¿Ella va buscando realmente a Dios? ¿O va buscando que su esposo regrese? ¿Qué opinan? ¿Alguien? Por favor. Buenas noches, profesor. Va a buscar. Adelante. A ver, Sí, disculpe. vamos a darle lugar a Julián. Adelante. va a buscar que vuelva el esposo a la casa, no va a buscar de Dios. Así es. Lo digo porque conozco una situación parecida donde donde el hombre buscaba que su mujer regrese a su hogar. No buscaba prácticamente, o sea, no buscaba de Dios. Él iba a la iglesia para que Dios le volviera a su mujer a su hogar. Y siempre que nosotros vamos, normalmente es así. La gente se queda sin trabajo y va a la iglesia. Iba a la iglesia, sí, exactamente, sí. Si va a la Para iglesia conseguir o tiene una trabajo. tiene una enfermedad, va a la iglesia para que Dios lo sane, pero después se olvida de que Dios hizo la obra y no va a buscar a Dios como realmente debe ser. Eso está muy bien. Muchas gracias, Julián. Ya podemos Ya. apagar nuestro micrófono. Y miren, mucha gente así piensa y dice, yo
me acerqué a Dios y decidí seguir a Dios cuando estuve enfermo. Pero él en realidad iba a ser sanado. Yo acepté a Dios y empecé a buscar a Dios cuando se fue mi esposo. No, él llegó buscando que regresara el esposo, pero Dios tuvo misericordia ahí y tocó su vida y le mandó su palabra y tuvo misericordia de él. Sin embargo, nuestro pensamiento humano pues es así como el de ese niño que se cayó y quería salir solo. Y decimos, sí, yo empecé a buscar a Dios cuando me quedé sin trabajo. No empezamos a buscar a Dios. Empezamos a querer que regresara a nuestro trabajo y todo ese tipo de cosas, pero a Dios así como tal no lo estábamos buscando porque nosotros somos pecadores y nosotros no buscamos a Dios. Y la Biblia nos dice todas estas frases, muchísimas, y estos son solo unos poquitos versículos, pero bien poquitos de lo que la Biblia dice que somos. Estamos en las tinieblas cuando Dios no nos ha llamado, así en oscuridad completa. Por naturaleza somos hijos de ira. La ira de Dios está sobre nosotros, esclavos del pecado. O sea, el pecado nos traía, pero como él quería. Por el hombre natural no acepta las cosas que son del espíritu, para él son locura. Esos están locos, esos que hablan de la Biblia y de Dios están bien tocaditos, están todos locos. Así pensábamos, muertos espiritualmente, como un muerto. Si yo le hablo a un muerto, ¿qué me va a responder? O si voy y le canto una canción bien bonita a mi muerto. Acá en México, cuando es el Día de los Muertos, hasta comida le ponen en las tumbas a los muertos. Ese tipo de cosas. Bueno, espiritualmente ciegos, descarriados como ovejas. Juan 3:10 es muy fuerte. Hijos del diablo. Eso es lo que somos sin Dios, sin Cristo. En tinieblas en otro tiempo, enemistados con Dios, dice Romanos. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros no somos los que venimos a Dios. No es así. Al igual que un hombre físicamente muerto no puede decidir seguir a nadie, así una persona espiritualmente muerta no puede decidir seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo quien tiene que ir a Él primero, no al revés. Dios toma la iniciativa. Dios lo empieza todo. Dice Efesios, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bueno, esto no lo dice Juan, esto lo dice en Juan, ¿verdad? Pero el que lo dice es el Señor Jesucristo. Entonces, olvídate. Nos encanta pensar como el niño que se cayó en el pozo y como el varón de Munchausen, que nosotros solitos damos el paso hacia Dios, pero no es así. Es Dios el que con su misericordia da el primer paso o da el paso hacia nosotros. Dios lo hace todo. Veamos este versículo. Como desciende de los cielos la lluvia, así como la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que en primero que hace, riega la tierra. Fíjense, ahí está una semilla muerta y riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, la hace dar semilla y la semilla se convierte en pan. ¿Quién hace todo? La palabra. La palabra lo hizo todo, así como el agua. Va de nuevo. El agua viene y ¿qué hace? Riega la tierra. La hace germinar. La hace producir. La hace dar semilla. Y esa semilla se convierte en pan. El que hace todo completamente es Dios con su palabra. No es la semilla la que por sí misma lo hace, no, es la palabra de Dios. Nosotros somos la semilla y la palabra de Dios es la que hace absolutamente todo. Dios hace todo.
Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe, es Efesios 2:8, y fíjense, por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, órale, está bien. Dios lo hace todo, pero yo respondo con mi fe y decido creer en Él. No, la Biblia dice que la fe Dios mismo me la da para que yo le responda. Entonces, así como la semilla que lo hace todo, al oír la palabra de Dios también se genera la fe en nosotros para que de esa manera respondamos a Dios. Pero esa fe la genera Dios en nuestra vida. Dios es el que lo hace absolutamente todo. Este es un esquema equivocado. Bueno, dos esquemas equivocados. El primero dice, el hombre inicia y Dios concluye. O sea, yo me arrepiento. Me pongo a pensar en todo lo que he hecho, me arrepiento, vengo con Dios y ya Dios me perdona porque vio que me arrepentí. No, no es así. Yo nunca voy a venir a Dios porque yo soy pecador. Y como pecador siempre le voy a dar la espalda a Dios y nunca lo voy a buscar verdaderamente de corazón. Voy a ir a que Dios me dé un dinero para comprarme un auto. Voy a ir a que Dios me ayude para comprarme mi casa y que oren por mí para eso. Voy a ir a que regrese el ser amado. Voy a ir a ese tipo de cosas. Voy a ir a cosas egoístas, pero a buscar a Dios, ¿no? Entonces este pensamiento, el hombre inicia y Dios concluye, está equivocado por la simple y sencilla razón de que nosotros no podemos iniciar nunca porque somos pecadores. Un segundo pensamiento equivocado dice, Dios inicia y el hombre concluye. Dios comienza todo, viene con su gracia, con su misericordia, y yo con mi fe le contesto, y yo con mi fe decido seguirlo. No tampoco porque tú estás muerto y no tienes fe. La fe te la tiene que dar Dios, y de esa manera tú le respondes a Dios, pero con la misma fe que Dios ha puesto en ti. Dios te revive y Dios te levanta de la muerte, así como estás. Bueno, ¿cómo se genera la fe en nuestros corazones? A ver, voy a hacer una pregunta y quien quiera contéstemela. ¿Cómo saben ustedes que tienen fe? A ver, ¿tú tienes fe? Sí. ¿Cómo sabes que tienes fe? A ver, alguien dígame. Porque, Pastor, buenas noches, que Dios lo Buenas bendiga. noches. Adelante, Daisy. A ver, ¿por qué siento que tengo fe? Porque realmente yo creo en lo que no veo y espero ser salvado por Dios sin verlo tampoco, ¿me entiendes? Simplemente lo siento. Okay. Por eso es que siento que tengo fe. Ok. Anoten esto y ahorita lo vamos a ver. La palabra lo siento. Yo siento que tengo fe. ¿Alguien más quiere responder a esto? Pastor, ¿yo puedo? Yo creo a ver, que... vamos a darle el lugar a Liz y ahorita usted, Viviana, ¿sale? Bueno, listo, a ver, listo, Liz. listo. Sí, ahí vamos. Dale, Liz. Buenas noches, pastor. Soy Emma. Emma. Sí, claro. Yo pienso que yo tengo fe porque Dios por misericordia me lo ha dado. Ok, qué interesante. Adelante, Viviana, a ver usted, ya la última. Bueno, yo considero que por lo que yo hago, ¿no? Bueno, yo creo que la fe se genera por oír y leer la palabra de Dios. Yo cuanto más leo, más estoy creyendo. Si yo cuando no leía, dudaba hasta de lo que creí, si existía Dios. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, ahí yo empecé a generar y a creer.
Eso es lo que a mí me pasa. No sé si está bien o está mal. Muy interesante. Excelente, gracias a todos. Muy interesantes las respuestas que ustedes han dado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se genera la fe? Dice Romanos lo que nos decía Viviana. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Sale? La fe se va a generar oyendo el evangelio, oyendo el mensaje de la palabra. O sea, con la palabra de Dios es la que genera la fe, es la que me va a dar la fe. La fe no la traigo yo desde que nací, porque yo soy un vil pecador. Nadie de nosotros la trae, sino que se va a generar cuando nos llega el mismo evangelio. Él genera la fe, así como la semilla, así como el agua lo hace todo con la semilla, así la palabra lo hace todo con uno, y es ella la que nos da la fe. En el libro de los Hechos, mientras estaba predicando la palabra de Dios, el Espíritu actuaba y tocaba la vida de las personas. Aquí tenemos la predicación. De dan testimonio los profetas. ¿De quién está hablando? De la Escritura. Está hablándoles de la Escritura. Los profetas están en la Biblia. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Están hablando de la Biblia y están hablando de Jesucristo, de lo que él dijo. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces la fe va a generarse oyendo la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Por eso, miren, es tan importante que los himnos que cantemos tengan citas bíblicas, estén basados en la palabra de Dios. Por eso es importante que oremos conforme a lo que dice la Biblia. Por eso es importante que tengamos una vida en torno a la palabra de Dios, porque la palabra va a generar la fe y a mantener y fortalecer la fe. Pero todo eso lo hace la palabra de Dios, como dijo nuestra hermana Liz, es la palabra de Dios que genera todo eso por la misericordia de Dios en nuestra vida. Pensamientos erróneos. Uy, mi fe creció muchísimo cuando me fui de vacaciones y contemplé un paisaje. Uy, ahí estaba yo sentado viendo las nubes y vi en las nubes una figura que se parecía a Jesucristo y de veras no saben cómo creció mi fe en ese momento. No, mi hermano, estás pero bien mal. Así no crece la fe y así no se da la fe. O esta. Dios me dio la fe cuando escuché cómo un hermano se acercó a Dios. No, pues es que se estaba divorciando, perdió el trabajo, le habían pasado desgracias y él dijo, ya es tiempo de acercarme a Dios, y él se acercó. Y no, hermanos, vieran cómo Dios me dio la fe en ese momento. Tampoco. Los testimonios personales son bonitos, son hermosos, dan ánimo, pero no generan fe. Por eso es muy importante, hagámonos esa pregunta. Cuando me toca dar una predicación o cuando escucho una predicación, ¿ese predicador se la pasa hablando más de sus experiencias que de la palabra de Dios? Porque suele suceder que a veces hay quienes, uy, hermanos, cuando viajé a tal lugar me pasó esto, y cuando viajé a otro lugar me pasó esto otro. Y bueno, eso es muy importante. De hecho, esa es una de las preguntas que nos debemos de hacer. La iglesia en donde hoy debe de ser una iglesia bíblica, en donde todo gire en torno a la palabra de Dios. Si todos se la pasan hablando de sus logros, de cómo fue que ellos se acercaron a Dios y todo ese tipo de cosas, eso no va a generar fe, porque lo que genera fe es la palabra de Dios. Hace unos momentos oí la frase, yo lo siento, y aquí es muy importante lo siguiente. Hay que diferenciar entre la fe
y el ánimo, o entre la fe y la emoción. El testimonio de un hermano de cómo Dios lo ayudó es muy bonito y me anima, pero eso no es la fe, ¿sí? Estar animado no es lo mismo que la fe. Emocionarse no es lo mismo que la fe. La fe la da Dios por medio de su palabra y genera confianza en Él. La emoción nos hace sentir bien un ratito, ¿sí? Y hay quienes confunden la fe con la emoción. Oyen una predicación y se emocionaron y dijeron, no, ahora sí hubo fe. O fueron al templo y se emocionaron, hubo un evento ahí sí se emocionaron y dicen, ahora sí hubo fe. No se emocionaron, ahora no hubo fe. Entonces, se emocionan si hay fe, no se emocionan, no hay fe. Y así basan su vida. Dicen, hoy no leí la Biblia, es que no lo sentí. No, mi hermano, aunque no lo sientas, tienes que leer la palabra de Dios. Hoy no oré, pues es que no lo sentía, ¿para qué oro si no lo estoy sintiendo? No, hermano, aún así hay que arrodillarse delante de Dios. Hoy no fui a mi iglesia, es que no lo sentí, pues, ¿para qué? Si no lo sientes, pues, ¿para qué lo haces? No, 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 no. No te tienes que basar en tus sentimientos ni en tus emociones, sino en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo sé que Dios escucha mi oración? Porque Él lo dice en su palabra. Nada más por eso. Porque Él es misericordioso y me escucha por lo que Jesucristo ha hecho. No por lo que yo haga, no por lo digno que yo sea, sino por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha llevado a cabo. Entonces esto es muy importante, ¿sale? El salmista en el libro de los Salmos, si ustedes se dan cuenta, muchas veces estaba bien triste, muy triste y angustiado. Le dice a Dios, estoy angustiado. ¿Cómo se han multiplicado mis angustias? Y deja de clamar a Dios por cómo se siente. Deja de meditar en la palabra. No, Él ahí sigue. Así que no tienen que ser nuestras emociones las que determinen si hay fe o no hay fe, sino la palabra de Dios, las promesas de Dios. Sí, hermano, ¿cómo no? Hermano Santos Elías, adelante. Una pregunta, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Esas canciones, por ejemplo, que entre comillas la mayoría de, bueno, de cristianos escuchan, ¿también tiene que ver más que todo con la emoción que con la fe? O sea, esos cantantes, por ejemplo, como Jesús Adrián Romero, Redimidos, los cantantes comunes, pues, de cristianos, los cantantes comerciales cristianos, sus canciones son más que todo, ¿recomienda usted escuchar o son más que todo, digamos, relacionadas con la emoción que con la fe? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué es lo que menciona bíblicamente? Mire, hay muchos cantantes que yo no los conozco y no he escuchado sus letras, pero el parámetro para medir toda canción cristiana no es tanto su ritmo ni su nota, sino su letra. Contenido, su Sí, contenido la letra bíblico. ¿es bíblica o no es bíblica? No es bíblica, esa letra no tiene que estar en nuestros cultos ni en nuestras alabanzas. Si esa letra se la pasa diciendo, yo me acerqué a Dios cuando yo lo quise, no, eso está mal, eso no hay que cantarlo. Sí, la mayoría de esas canciones, bueno, más que todo son en la rama carismática, esas canciones y son seguidas lamentablemente por muchos jóvenes, personas adultas jóvenes, así que, de verdad que como que, por ejemplo, cantantes como un tal Redimido, que es un rapero, entre comillas, cristiano, pero sus canciones siempre hablan de declarar, de atar, desatar, o sea, todo lo que hace un típico pentecostal moderno, o sea, un carismático. Y a ver, Bueno. canciones así. Ok, muy bien, hermano. Muchas gracias por este interesante comentario. Y bueno, nuestro parámetro para medirlo todo es si eso es bíblico o no. Yo en una ocasión dando una plática les decía, ¿qué es lo que más te gusta de una iglesia? Y decía que su construcción, decía una persona. Otro decía, no, pues es que a mí me gusta que hagan convivios, pero eso no tiene que determinar la iglesia donde yo voy a estar. O sea, yo no tengo que estar en una iglesia porque hacen convivios bonitos, porque se emocionan un montón, sino por la palabra de Dios.
¿sí? Eso es el determinante de todo y lo mismo con la música. Gracias, hermano. Y aprovechando, ¿alguien más quiere hacer otro comentario? ¿O preguntar Pastor, algo? Sí, adelante, Obdilio. sí, bueno, yo estaba analizando ahí a ver qué nos puede decir usted. Por ejemplo, el Señor anduvo con sus discípulos y tuvo gente que Él los llevó a que vieran sus milagros para que fueran testigos de los milagros que Él hacía, ¿verdad? No fue con todos, fue con su gente más cercana, ¿verdad? Con la que tenía Él ese acercamiento. Entonces, ¿cómo puede definir usted la diferencia entre creer y tener fe? Sí, bueno, quiero decirles que esas dos palabras en el texto original griego son sinónimos. Se dice pisteuo. Creer se dice pisteuo, tener fe se dice pisteuo. Entonces, son sinónimos prácticamente, ¿no? Van de la mano, están atados. Pero otra vez, ese creer no es mío, sino que Dios lo genera. Yo creo porque Dios tiene misericordia de mí y me convence. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, el Espíritu hace la obra y yo creo y a la vez está la fe. Entonces, el texto original es la misma palabra, tener fe y creer. Muy bien, vamos a continuar entonces adelante. Y continuando adelante tenemos que decir lo siguiente. La teología de la decisión dice que Dios comienza la salvación y tú la concluyes con tu fe y con tu decisión. Obviamente esta teología ya cometió aquí un error, porque el error es que nosotros no tenemos fe. Esa fe Dios nos la da, ¿verdad? Y ya una vez con la fe nos damos cuenta de que Dios está ahí. Miren, hubo una mujer que quedó en estado de coma después de un duro accidente. Quedó inconsciente y la indujeron a un estado de coma. Pasó el tiempo y ella despertó y simplemente se dio cuenta de que estaba viva y agradeció a Dios y abrazó a sus seres queridos. Eso es lo que pasa. Dios hace toda la obra y nosotros simplemente nos damos cuenta de que Dios ha hecho la obra y con gratitud respondemos y queremos obedecer y lo escuchamos y queremos estar con Él. Se generó el amor en nuestra vida gracias a que Dios lo hizo todo y nos despertó. No fue de que yo solito me desperté, vine a Él, yo acepté que me despertara. No, Dios lo hizo todo y nosotros simplemente despertamos y nos dimos cuenta de que Dios había hecho una obra muy grande. Toda la gloria es para Dios. El 100% de la obra la lleva a cabo Dios. Todo lo hace Dios. Hasta aquí. A ver, quiero hacer un paréntesis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya, una pregunta, pastor, por favor. Adelante, hermano Palacios. Una preguntita. Yo le contesté sobre mi fe de que yo siento. Ajá, ¿no? sí, claro. Entonces usted dijo, no hay que confundir el sentimiento con la emoción, la fe con la emoción, perdón, ¿no? Entonces, yo le hago una pregunta. Cuando uno siente la fe, cuando uno tiene fe, ¿no es que lo siente? ¿No es que siente la presencia de Dios? ¿No es así? ¿No es la fe así? ¿No es la fe el creer, el estar cada vez más seguro de que uno está salvo solamente porque Jesús vivió una vida santa y porque murió en la cruz, y nosotros en agradecimiento tenemos que vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, con lo que ha dejado para que ni el sentir eso no es la fe? Esa es mi pregunta, Claro. pastor, disculpe. Sí. La respuesta que usted nos dio no está equivocada, porque la fe
invade todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro sentimiento y todo lo que somos. Pero no es únicamente sentimiento, no es únicamente emoción. Los seres humanos siempre estamos sintiendo algo, siempre estamos experimentando alguna emoción o algún estado anímico. Por ejemplo, ahorita alguien puede estar bien aburrido, ¿va? Está sintiéndose aburrido, o alguien puede estar muy interesado en lo que se está diciendo, o alguien simplemente puede estar indiferente. O sea, siempre estamos en un estado de ánimo. Eso es imposible de evitarse. Cuando la fe viene a nosotros, nos da seguridad y confianza en la palabra de Dios. Esa es la base principal, pero obviamente convence nuestra mente, también trabaja en nuestro sentimiento y en nuestra emoción y nos lleva también a los actos. Entonces, no está separada la fe del sentimiento ni de la emoción, pero no es únicamente sentimiento y emoción. ¿Sale? Esa sería más o menos la respuesta. Vamos a seguir adelante entonces. Después de esta interesante pregunta, quiero concluir el día de hoy con lo siguiente, a ver si me doy a entender, porque yo di clases de hebreo hace ya muchos años y hace mucho tiempo que no doy una clase de gramática, pero les voy a explicar algo que es muy aburrido. Unas cosas que son sumamente aburridas porque son cosas de gramática, pero quiero que se esfuercen ya un poquito, ya vamos a concluir la clase y solo quiero que pongan atención a lo siguiente, a ver si me doy a entender, a ver qué opinan ustedes. En algunos idiomas existe una forma de verbos que se llama verbos en causativo. Estos verbos no existen en el idioma español ni en el idioma inglés. Es una forma de conjugación que se llama la forma de conjugación causativa. Así como tenemos presente, futuro, imperfecto, así. Bueno, hay unos idiomas que tienen una conjugación que se llama la conjugación causativa. ¿En qué consiste la conjugación causativa? En que yo no hago las cosas directas, sino que yo las genero. Por ejemplo, yo golpeo, es una conjugación normal. En causativo, yo hago golpear a otro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el verbo normal, yo golpeo, conjugado en causativo, yo hago golpear. Estas conjugaciones no existen en muchos idiomas. El inglés no tiene una conjugación causativa, el español tampoco, pero el japonés sí tiene una conjugación causativa. El antiguo náhuatl de los mexicanos o el náhuatl de los antiguos mexicanos tiene una conjugación causativa y el hebreo en el que se escribió la Biblia tiene una conjugación causativa. La conjugación causativa es así. Por ejemplo, catal se dice él mata. Jicatal, se le añade esto, dice él hizo matar. ¿Sí? Él mata, él hizo matar. Como por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de David y Betsabé? Que David cometió un pecado con la mujer de Urías y puso a Urías hasta adelante para que lo mataran. Él no lo mató directamente, pero ahí el verbo está en causativo. Tú mataste a Urías, o sea, tú hiciste que lo mataran. Tú causaste su muerte, ¿sí? En la Biblia es muy interesante porque hay muchos verbos conjugados en causativo. O sea, tú lo hiciste. No lo hiciste directamente, pero tú lo causaste, tú lo originaste. Lo mismo Dios con nosotros hace muchas cosas, no directamente, pero Él las causa, Él las origina. Dios no viene personalmente a darte un pastel, no viene personalmente a darte de comer, pero Él origina que tú tengas la comida. Así es muy interesante todo esto. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque cuando los profetas hablan de la conversión, dicen esto, haznos volver a ti. O sea, tú ocasiona que yo venga a ti. Tú ocasiona mi conversión.
conviérteme y seré convertido. ¿Por qué dicen todo esto? Pues porque ellos sabían que uno solo nunca busca a Dios, que es Dios el que tiene misericordia, es Dios el que viene a nosotros, es Dios el que nos convierte. Hazme volver a ti, conviérteme y seré convertido, porque toda la obra la hace Dios. El 100% lo hace Dios, y eso es lo que significa que Dios tiene toda la gloria y toda la honra, y nosotros debemos de rendirnos ante su gracia y ante su misericordia. Bueno, esta es nuestra clase del día de hoy. El próximo lunes vamos a continuar con otra clase que me parece también bastante interesante. ¿Qué les parece si oramos a Dios para despedirnos? Y después voy a pedirles, quien guste encender su micrófono, decirnos quién es, en qué ciudad vive y en qué país está. Estamos terminando muy temprano nuestra clase. Siento que me estoy yendo demasiado rápido, o termino muy rápido mis clases, ¿verdad? Pero eso nos da tiempo para que si alguien se quiere presentar, al final lo haga. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por este hermoso momento, y tú nos has enseñado que toda la gloria es tuya. Tú lo haces todo, de principio a fin. Tú inicias y tú terminas. Y perdónanos si hemos creído algún día que nosotros iniciamos y tú terminas, o al revés, que tú inicias y nosotros terminamos. No es así. Tú lo haces todo, y estamos agradecidos por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, alguien vaya encendiendo su micrófono y díganos de dónde es Carlos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. La tía Ubita, yo también canala ya. A ver. Vamos de uno por uno. Fabián. A ver, vamos a ver quién quiere decirnos quién es. Hay que decir nuestro nombre, de qué ciudad somos y de qué país somos. A ver, Julián, adelante. A ver. Mi nombre es Julián Saldías, soy de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia de Neuquén, de la República Argentina. Muy al bien. sur de Argentina. Sofía, ok, Sofía Valentina. Sí, Sofía Valentina Escazón Martínez, soy de La Paz, Bolivia, y bueno, muy interesante la clase, gracias. Entonces, hasta la próxima, Dios mediante. Dios mediante. Fabián Arevalo. Hola, pastor, buenas noches. Yo soy de Bogotá, Colombia. Mucho gusto. Bogotá, Colombia. José Chao. Federico José. Me llamo la amiga de mi abuela. ¿Nos escucha? Algunos problemas con el audio. Giomara, por favor. Está apagado su micrófono, Giomara. Buenas noches, pastor. Yo soy del país de Honduras, de Centroamérica. Buenas noches y muy bonita la clase. Buenas noches, Lidia Kugler, por favor, preséntese. Amén. Sí, buenas noches. Soy Lidia Kugler de Viale, Entre Ríos, Argentina. Y contenta de estar en el curso. Muy bien, gracias a Dios. Abel Villanueva. José Chafla. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Que Dios lo bendiga. ¿De dónde es usted? Díganos. De Ecuador.
De Ecuador. Ok, José. Lisbeth Guama. Lisbeth Guama. A ver. ¿Cómo está, pastor y hermano Vélez? Sí, yo soy Lisbeth también desde Ecuador y muy interesante el curso que estamos recibiendo de legalismo. Muy interesante. Gracias por la clase. Ok. Y mi mami es, Bueno, mami yo soy Emma. De igual manera, buenas noches con todos. Y para mí es realmente una gran bendición nuevamente aprender más de la palabra de Dios. Y es esto. Soy de Ecuador igual. Sí, ok. Ecuador. A ver, los chilenos, preséntense. ¿Quiénes son de Chile? De los que están aquí, por favor. Váyanse presentando. Adelante. Isabel. Yo me llamo Ricardo Ramos de Santiago de Chile. Ok, bien, Ricardo. ¿Isabel es de Chile también? No se escucha. No se escucha. Bueno, a ver, ¿quién más gusta presentarse? Prenda su micrófono o encienda su cámara para que lo veamos y se presente con nosotros. Queremos saber de dónde se están conectando. Sí, buenas noches, pastor. Sí, José. No, Martín Aguilar. Martín de Jalisco, México. De Jalisco, México. Saludos a todos. Buenas noches y interesante la clase. Muy bien. José, ¿quería usted hablar también? Buenas noches. Bueno, buenas noches, José. Estela. Buenas noches, Luz Estela Quintero Agudelo, de la ciudad de Lorica, Córdoba, del Atlántico, del norte de Colombia. Norte de Colombia, muy bien. José, ¿quería decir otra cosa? No quería decir otra cosa. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches. Ajá, Ovidio adelante. Flores de Honduras. Vivo en la isla de Roatán. Y solo un comentario, Pastor Vélez, que no contestamos todas las preguntas que usted dejó. Y ahí nos deja, pues, que no se aprovechó la clase en su totalidad. Ahí un comentario muy especial, Pastor. Para la próxima, digo yo, necesitamos cubrir más las preguntas que usted deja para salir de esas dudas y aprender más también. Ok, desde luego, sí, claro que sí. Recuerden que las preguntas son para meditarlas. Vamos a tratar de abordarlas todas para la siguiente clase. Lo tomaremos en cuenta. ¿Alguien más quiere despedirse, hermanos? Sí, hermano. Sí, ¿qué pasó? Luz Estela, ¿tienes una pregunta? Sí, lo que pasa es que respecto a lo que dijo el compañero Ovidio, sí hay una pregunta que me gustaría que quede como que no la entendí mucho sobre el decisionismo. Yo estuve leyendo un poco, pero la verdad que quedé un poco más confundida. Entonces, sí, de pronto ese temita sí me gustaría como que... O sea, yo lo leí sobre el decisionismo de Carl Smith, el pensamiento de él, pero me dejó como... O sea, no lo entendí bien, quedé un poquito inconclusa sobre la pregunta es el decisionismo. Sí, porque esta palabra se puede usar en varias áreas del conocimiento, pero aquí estamos hablando de teología y el decisionismo en teología simplemente es que yo decido con mi fe seguir a Cristo. Y eso es un error. Entonces, eso es lo que tenemos en teología. Lo que tenemos que entender por decisionismo es que yo con mi fe decido seguir a Cristo. Y creemos que eso es un error, eso no es bíblico. Sí. Bueno, Gracias. hermanos, pues que Dios les bendiga a todos. Pastor, Hermosa noche, linda noche. Nos estamos viendo para la siguiente clase, el siguiente lunes. Bendiciones. Hasta luego, chau. Gracias. Pastor, muchas gracias. Buenas noches. Podemos ir saliendo. Dios nos bendiga. Qué gusto. Bendiciones a todos. Gracias.
pastor. Bendiciones, hermanos. Gol de Gracias. Brasil. Gracias. Muy bueno, Bendiciones, gracias hermano. Matt, gracias por tu apoyo, que Dios te bendiga. Cuando gustes podemos ya cortar esta clase. Que Dios te bendiga. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto, hermanos. Feliz noches.